Hoy vamos a ver la representación de Euler para las coordenadas polares. Es simplemente una notación que se utiliza la constante de Euler, ¿sí? Entonces, ayer estábamos calculando la magnitud y el ángulo de un número complejo para las coordenadas polares y la representación de Euler se usa de esta forma. Escribimos la magnitud y luego la constante de Euler, y como potencia de la constante de Euler ponemos el ángulo, pero se tiene que poner en radianes, multiplicado por la unidad imaginaria. ¿Sí? Siempre deben de irla ahí. Y ustedes deben de recordar la forma de recuperar las coordenadas real e imaginaria, porque ustedes saben la fórmula de Euler se separa en coseno y seno. ¿Sí? El coseno del ángulo más pi por el seno del ángulo, que es el triángulo que se forma en el círculo unitario. Aquí le puse de magnitud 1 para representar el círculo unitario. De ahí, si nosotros multiplicamos la magnitud por el coseno, que es lo que ustedes ven en física o en geometría, obtenemos la base del triángulo y la altura es con el seno. ¿Sí? Es lo que estuvimos haciendo ayer, pero al revés. ¿Sí? Entonces vamos a hacer algunos problemas de esto. Aquí nada más les recuerdo cómo se pronuncia Euler, porque viene del alemán. Y cuando tenemos una magnitud, aquí está. Se multiplica por el coseno y el seno. Y obtenemos, aquí está la explicación del triángulo con los catetos. Aquí les repito la información del círculo unitario. Está en una de las gráficas. Las identidades que van a usar mucho en matemáticas y en materias de ingeniería eléctrica y electrónica. Por aquí está la gráfica, aquí está. Que estas son la representación de Euler de cualquier número complejo en el círculo unitario. Si está fuera del círculo unitario, estaría multiplicado por una constante mayor que 1. Si está dentro del círculo unitario, estaría multiplicado por una constante menor que 1. ¿Sí? Y aquí tenemos los número complejo, se pueden calcular con el seno y el coseno, o estas identidades que ustedes deben de utilizar para matemáticas, para el seno y el coseno. Y de aquí, de este punto, sale la identidad de Euler, ¿sí? Porque aquí tenemos el ángulo pi. Es nada más para que recuerden. Ahora vamos a hacer problemas en Google Hojas. Estos son muy parecidos a los de ayer. Vamos a hacer al revés. Donde tengamos la representación de Euler, vamos a hacer este, si quieren. Donde tenemos la magnitud y el ángulo, pero en la representación de Euler. Y vamos a calcular el número complejo, su parte real y su parte imaginaria. ¿Sí? Entonces, esta representación de Euler no la puedo escribir en Google Hojas. Lo que voy a tomar son los datos, como está aquí. Tenemos la magnitud del número complejo y el ángulo en radianes. ¿Sí? Y para calcularlo en grados, tenemos una función en Google Hojas. ¿Sí? Entonces, voy a poner aquí la magnitud del número complejo, el ángulo en radianes. Y vamos a calcular el ángulo aquí en grados. Se lo voy a poner así en degrees porque en todas las calculadoras aparece como D. ¿Sí? No hay ninguna calculadora que exista que se lo ponga como G. G es otra escala que se llama gradianes. ¿Sí? Entonces nada más vamos a usar radianes y degrees o grados. ¿Sí? Entonces este número complejo está representado así. La magnitud es 5 y el ángulo en radianes es pi sobre 3. Entonces, para capturarlo aquí, ponemos la magnitud. Aquí no voy a poner la representación de Euler. Como les decía, la representación de Euler nos da los datos. Pues aquí vamos a poner pi sobre, se pone entre paréntesis, sobre 3. Este es el ángulo en radianes. Ok, ahora en grados usamos el comando degrees. Si están usando el Excel en español, pues el comando es grados. ¿Okay?
y tomo la referencia que está en B2, el ángulo en radianes, y aquí me dice que es 60 grados. Ustedes deben de saber cómo se convierte de grados a radianes, ¿sí? Aquí están las conversiones en las notas. Si tienen el ángulo en grados, se multiplica por pi entre 180. Si tienen el ángulo en radianes, se multiplica por 180 entre pi, ¿sí? Por aquí tengo varias conversiones, pero es lo mismo que de hertz a radianes, ¿sí? Se usa mucho, en su carrera van a usar mucho esa conversión, pero aquí la hace automáticamente. Ustedes lo pueden comprobar simplemente multiplicando esto por 180 entre pi, les debe dar lo mismo, ¿ok? Lo pueden hacer paso a paso. Profe, ¿lo puede repetir eso? Es que no me cargaba Google Hojas. Sí, sí, sí. Es aquí o sea, estamos haciendo este problema de convertir este número complejo a, a parte real y parte imaginaria, pero está representado en forma de Euler, donde aquí en esta representación nos da la magnitud y en la potencia de la E está el ángulo en radianes. Entonces, aquí el ángulo en radianes está pi sobre 3. Ahora, para convertir un ángulo, aquí tienen la conversión de ángulos en radianes, de grados a radianes. Esta es la conversión al revés. Pero si lo hago al revés, paso el 180 multiplicando y pi dividiendo. Y entonces, aquí tengo el ángulo pi sobre 3. Para convertirlo a grados, aquí ya hay una función que se llama degrees o grados, que lo convierte. Pero ustedes podrían verificarlo simplemente multiplicando esto por 180 y dividiendo entre pi. Y debe dar lo mismo, ¿sí? Esta es la fórmula que ustedes deben de saber toda su carrera, pero hay funciones en la calculadora y en todos los lenguajes que convierten de grados a radianes o de radianes a grados, ¿sí? Entonces, aquí no voy a poner la fórmula. Lo importante es que ustedes sepan la conversión, ¿sí? ¿Cuál era la fórmula para sacar los radianes, profe? Aquí está la de... Pero en Excel, En Excel es con degrees, con esta función degrees. pero en radianes, digo. Es al revés, o sea, si pongo radianes, en ángulo y así recupero el ángulo en radianes, ¿sí? Pero si uso la fórmula que tenemos aquí en las notas, sería multiplicarlo por pi entre 180, al revés. Este por pi entre 180, ¿sí? Entonces tienen que entender que es una conversión que va de un lado hacia el otro. Entonces tienen que aprenderse esta fórmula porque es la misma que se usa en frecuencia para hertz y radianes. Y grados y radianes, es lo mismo, ¿sí? Entonces tienen que saber que para obtener una frecuencia en radianes, ponen la frecuencia en hertz por pi sobre 180. O un ángulo en radianes, se pone el ángulo en grados por pi sobre 180. Y de aquí pueden despejar, si van a calcular en grados, despejamos y pasan el 180 multiplicando y el pi dividiendo. Entonces, si tienen el dato en radianes, lo multiplican por 180 sobre pi, ¿sí? Por aquí vamos a ver muchos ejemplos todavía de eso, ¿sí? Ahorita nada más estamos viendo las funciones que vamos a usar, pero sí existe la función radianes y existe la función degrees. Pero como ya Excel nos da todos los ángulos en radianes, no vamos a estar convirtiendo a radianes. Y todas las operaciones las hacen radianes. Aquí les puse el ángulo en grados, nada más para que ustedes identifiquen el ángulo, porque lo vamos a verificar ahorita en GeoGebra, ¿sí? Maestro, Entonces, ahorita lo veo. Sí. ¿de dónde sacó el 3 que divide a pi? Esos son los datos del problema, ¿no? Estamos haciendo un ejemplo Ah, de del 3. este problema. Estamos haciendo este problema. La magnitud es 5. 5 y el ángulo es pi sobre 3. Ahorita, ¿Sí? por Y así aquí decir, ya está. estamos dividiéndolos, por así decir. Sí, sí, pi sobre 3. Entonces, pi, ustedes saben que es 180 grados. 180 grados sobre 3 son 60 grados.
Por eso aquí nos da 60 grados. Entonces aquí se calculó pi sobre 3. Pero lo que estamos haciendo aquí es convertir esta representación polar al revés. Todo lo que hicimos en la clase pasada, estamos haciéndolo al revés. ¿Sí? Entonces les puse este ejemplo, 5 pi sobre 3. Y vamos a sacar ahora las coordenadas para poderlo dibujar en el GeoGebra. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a sacar las coordenadas en GeoGebra? Vamos a sacar primero la parte real y la parte imaginaria de este número complejo. Entonces, ¿cómo se hace? Usando la fórmula de Euler. Entonces, la fórmula de Euler nos dice que hay que multiplicar la magnitud por el coseno del ángulo. ¿Sí? Y la imaginaria es la magnitud por el seno del ángulo, pero siempre en radianes, porque Excel usa radianes. Si lo usan en su calculadora, lo pueden hacer en grados. Entonces, ahorita lo comparamos con la calculadora. Depende cómo esté configurada su calculadora. Entonces, aquí, por magnitud, por el coseno del ángulo en radianes. ¿Sí? Tiene que ser en radianes. La parte real, 2.5. Ahora, la parte imaginaria es la magnitud por el seno del ángulo en radianes. ¿Sí? Ya está, 4.33. Ahora, si lo hiciera yo en una calculadora, ahí se la estoy compartiendo. Entonces, aquí en la calculadora, si lo quisiera hacer en grados, si dice R en su calculadora, normalmente tiene 3 letritas por ahí, que es R, D o G. Si está como R, es que está en radianes. Para cambiarle a grados, aquí tiene bueno, en este tiene una tecla, si no en su calculadora tienen que cambiarle el modo de grados a radianes. Entonces, aquí no me aparece la G. Cuando no aparece nada en esta calculadora de mi computadora, quiere decir que está en grados. Si aparece la R, es que está en radianes. Entonces, voy a hacerlo en grados. Entonces, voy a limpiarlo. Entonces, me dice que son 5. Voy a hacer esta operación que les decía. La parte real es 5 por el coseno de 60. Entonces, aquí como es al revés todo, es 60 primero por el coseno por 5. ¿Sí? 2.5. ¿Sí? Nos da la parte real. Ahora, la parte imaginaria es otra vez 60. 60 seno. Todo lo estoy haciendo al revés porque esta es una calculadora muy básica. 60 por el seno, seno de 60 y luego por 5. Y ahí nos da la parte imaginaria, 4.33. ¿Sí? Entonces lo pueden hacer en su calculadora y verificar estas dos medidas. Y luego, ahora vamos a convertirlo a un número completo. Profe, ahorita antes de Sí, bueno, que complete esa, nomás puede seleccionar la celda, la B2, para ver la ecuación sí, de cómo ponerla de pi. sí, aquí Bien pi rápido se y pone pues con yo. paréntesis. Ok. Pi se pone con paréntesis, pero tienen que poner el igual. No se les olvide el Sí, sí, igual. Sí. Y luego aquí, para convertir este fue degrees. sí, ese sí lo tengo. Y seleccionan la B2. Aquí fue el A2, que es la magnitud por el coseno de B2. Y aquí es A2 por el seno de B2. Y ya tenemos el número completo. ¿Sí? Pero voy a usarlo, a convertirlo al formato que hemos usado hasta ahora, de la parte real, parte imaginaria, para que nos aparezca aquí como el formato que hemos usado hasta ahora. Parte real más parte imaginaria con la I. Aquí como nos sale muy largo, podemos nosotros redondear. ¿Sí? Pero lo voy a dejar así porque si redondeamos, perdemos cifras. ¿Sí? Ahorita sí necesitamos todas porque quiero comprobar todos estos cálculos. Voy a hacer más chiquitas las columnas. ¿Sí? Porque hay funciones específicas para números complejos. Voy a irme ahora hacia acá. Voy a comprobar que esto esté correcto. ¿Cómo lo comprobamos? Voy a calcular la magnitud con una función específica para números complejos, ¿sí? Que es el comando inapps. Aquí lo voy a poner como título, pero ¿cómo se hace? Inapps. Si se acuerdan, el símbolo que usamos para la magnitud de un número complejo es como un número, el valor absoluto de un número.
Entonces, por eso el comando se llama imabs, y aquí les dice que es el valor absoluto o módulo de un número complejo, ¿sí? Y tengo que poner aquí un número complejo. Entonces selecciono la representación. No lo puse aquí. Ahí está. Mouse. Selecciono mouse y pongo G2. No le puse igual. Acá le puse, ya está. Imabs G2. Y ahora sí. ¿Sí? Ya está la magnitud y vemos que es 5. Está correcto. Espérame un tantito. Sí, ya está comprobado que sí, este número complejo tiene magnitud 5. Vamos a ver ahora que ¿cómo se llama? El ángulo también esté bien calculado. Entonces voy a agregar aquí otra columna con el comando de números complejos, que es imargument, que sería esa función imargument del número complejo. Y nos calcula el ángulo, si ven, nos da lo mismo que el pi sobre 3 que habíamos dado nosotros como dato. Entonces, aquí es un dato y esta es la verificación. Estos son verificación y estos son los datos. ¿Sí? Aquí tenemos... Espérame tantito. Ya, disculpen. ¿Sí? ¿Alguien preguntaba algo? Profe, Sí, es que a mí me está saliendo en el del complejo. ¿Puede volverlo a sí, poner? aquí. Es que, sí, es que va muy rápido, profe. Yo apenas estoy aprendiendo Sí, aquí. perdón. Sí, sí, para que vayan probándolo. Aquí en el complejo ponen la parte real, punto y coma, la parte imaginaria, dependiendo de con cuál estén trabajando. A veces coma, aquí es con punto y coma. Y dijo que cuando nos salen muchos dígitos, como... Pueden redondear. Ah, ok. Entonces, aquí yo puedo redondear. Este es el que me sale largo. Podría yo aquí ponerle round. Y me quito la liga porque no me recuerda. Así, cierro esto. Y tengo que poner cuántos decimales. Puedo poner 3 decimales. Pero cuando redondeo, si ven, creamos un pequeño error computacional porque perdemos cifras. ¿Sí? Aquí ven, al calcular la magnitud del número complejo, ya no sale 5 exacto. Sí, sí, modifica. Mande.
Ahí en el 60 usó un comando de degrees, ¿no? Sí, degrees. Porque yo lo Si quiero tienen poner y no me funciona. sí, según tu Excel puede ser grados. Checa si en tu Excel es con grados, porque hay versiones que ponen que la función es grados. Entonces pon grados en vez de degrees. Ah, ya funcionó. ¿Sí? Sí funcionó, ok. Sí, depende si las funciones están en español o en inglés, cambia. Y entonces aquí lo pueden redondear, pero va a aparecer errores computacionales. Entonces, ahorita lo voy a dejar sin el redondeo para que vean que da exacto. Entonces le quito todo eso y ya da exacta la magnitud. ¿Sí? Pero tengo que usar las 16 cifras. Espérenme tantito. Ya, ¿sí? Ahora estábamos comprobando, ya habíamos comprobado la magnitud y el ángulo. Con estas dos funciones, ya está calculado el ángulo en radianes. Bueno, este fue el dato calculado en grados, las componentes. ¿Qué nos falta? Ah, también la magnitud la podemos comprobar de otra forma. Como lo hacíamos la clase pasada, voy a agregar otra columna, que ahora va a ser otra vez la magnitud, pero con la hipotenusa. Entonces, con la hipotenusa, ¿cómo se calculaban? Era nada más la raíz cuadrada. Es otra fórmula que tenemos. De la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. ¿Sí? Esto les sirve para un repaso de geometría, de física. Todo esto lo van a usar. Lo único nuevo son estos dos comandos, que es específicamente para números complejos. ¿Sí? Y la representación de número complejo, porque aquí la parte real y la imaginaria son como si fueran el eje X y el eje Y. Entonces lo pueden usar en fuerzas, lo pueden usar en señales, lo pueden usar en cualquiera de sus materias, esta misma teoría. ¿Sí? Entonces podemos calcular la magnitud de un vector con la raíz cuadrada, aquí con imabs para números complejos, el ángulo con este comando. Aquí está ya dado, pero ahora vamos a dibujarlo en GeoGebra para ver cuál es este vector. Aquí nos dan las Profe, ¿puede coordenadas. repetir el último comando que hicimos, por favor? El de la hipotenusa. Aquí sí, fue el del triángulo. Que tenemos los catetos, que es la parte real y la imaginaria. Entonces pongo la raíz cuadrada de los componentes al cuadrado. En este caso están en G2 y H2. ¿Sí? Ahí está. Esta es la que estuvimos usando ayer en GeoGebra. ¿Sí? Para sacar la magnitud. Entonces, aquí nada más estoy yendo de un lado hacia el otro, de la representación polar a la cartesiana, para que todo esté correcto y no haya ningún error. ¿Sí? Y todo corresponda. ¿Sí? Entonces, vamos a dibujarlo aquí en GeoGebra. En GeoGebra podemos dibujarlo de varias formas. Tengo las coordenadas o tengo la magnitud y el ángulo. ¿Sí? Hay varias formas de dibujarlo. Aquí en GeoGebra, pues, borró esto. En GeoGebra lo podemos dibujar de varias formas. Puedo poner la coordenada, que es 2.5 y 4.33, pero como es muy inexacto, aquí no me va a quedar muy bien. ¿Sí? Entonces, para hacerlo más exacto en este caso, hay una forma mejor. La magnitud, la mejor forma de dibujar la magnitud aquí en GeoGebra es con un círculo. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo así. Entonces, voy a usar esta función.
Le pongo el centro del círculo y luego me pide cuál es el radio del círculo. Y aquí le doy la magnitud del número complejo. ¿Sí? Es como si fuera el círculo unitario, pero ahora es un círculo de radio 5. Entonces, el vector debe cruzar por ahí. ¿Sí? Entonces, aquí está el 2.5 y por ahí debe estar el 4.3. Pero ¿cómo sé exactamente? Pues tenemos el ángulo. Son 60 grados. Y también tengo una herramienta aquí para dibujar un ángulo con este punto. Entonces, necesito un punto más. Entonces pongo un punto, tengo que poner un punto cualquiera en el eje real positivo, ¿sí? Donde es la referencia, acuérdense. Pongo mejor la recta roja, como lo hemos hecho hasta ahora. Y ese punto nos va a servir de referencia. Este es el eje real positivo. Es donde medimos los ángulos. ¿Sí? Entonces, para poner un ángulo, se pone aquí, aquí, y luego me dice, ¿cuál es el ángulo? Ahí me dice, le da las opciones. ¿Lo quieres en sentido antihorario o en sentido de las manecillas del reloj? Así se pone en inglés. Anti-clockwise o clockwise. Entonces, anti-clockwise es en sentido opuesto a las manecillas del reloj, que es positivo. Entonces, siempre, bueno, la mayoría de las veces lo vamos a poner positivo. Solamente que estemos en el cuarto cuadrante, sería mejor ponerlo negativo, que es clockwise. Entonces, aquí nos piden 60 grados. Y ahí me dibuja un ángulo de 60 grados. ¿Sí? Y ahora, Profe, ¿es sentido antihorario o horario? No lo escuché. el antihorario es el positivo, antihorario. Este es el horario, es negativo. Entonces lo vamos a poner antihorario. Antihorario es positivo, es al revés, ¿sí? Cuando va en contra de las manecillas del reloj es positivo. ¿Sí? Entonces, este lo debía haber puesto, déjenlo muevo. Este se pone aquí, ahí ahora, ¿sí? ¿Sí? Y ahí ya tenemos el número complejo. ¿Sí? Se pone aquí la referencia y aquí nos pone un ángulo a 60 grados y de magnitud 5. ¿Sí? Entonces, ahora ya voy a dibujar el vector. Este Profe, vector es el que, sí, ¿qué pasó? como puso el B1. Ah, se pone solo. O sea, miren, déjenlo vuelvo a Ah, dibujar. así no, Sí. porfa. ¿Mande? Sí, Sí, déjenlo, los pongo para que vean cómo aparece. Tengo que poner una referencia, que es una recta, ¿sí? O un punto. Aquí puse una recta, pero para este caso, hay que ponerla en el círculo, porque ahí es el que vamos a mover, ¿sí? Entonces, ahora con ese voy a moverlo 60 grados. Entonces, aquí tomo ese punto que voy a mover 60 grados con respecto al origen, 60 grados antihorario, ¿ok? Y ahí me dibuja un B', ¿sí? Que es el B rotado 60 grados positivos, ¿sí? Entonces quiere decir que este es el número complejo que queremos, que sería del origen a este punto. Y ahí deben de estar las coordenadas exactas, ¿sí? Son 60 grados y magnitud 5. Ya habíamos medido que son 5. Entonces, ah, esta es una forma. ¿Mande? se pone Se solo pone solo. cuando utilizas la Sí, herramienta de ángulo. Ah, ok. sí, porque lo rota. Entonces, yo podría hacer otra rotación. Podría decir, quiero rotar con respecto al origen, no sé, 120 grados. Y aparece aquí un punto más, ¿sí? B'1. Este lo rota 120 grados. ¿Sí? Y así pueden hacer cualquier vector y aquí les va poniendo el ángulo. Pero pues no era el que queríamos. ¿Sí? Entonces, esa es otra forma de dibujarlo, porque aquí las coordenadas nos dieron pues muy inexactas. Es más difícil aquí dibujar exactamente aquí 4.33. Si nos acercamos, pues debe estar en 4.33 todas las cifras, ¿sí? Y en 2.5 exactamente. ¿Sí? Si ven las coordenadas es 2.5 y por aquí está en 4.3 y si nos seguimos acercando, debemos acercarnos a lo que se calculó en el Google Hojas. ¿Sí?
Y esa es la forma más exacta de dibujarlos aquí en el Google Hojas, teniendo la magnitud y el ángulo cuando no son exactos. ¿Sí? Cuando son exactos, pues con las coordenadas. Entonces, así sería una forma de dibujarlo. Ahora, nos falta otra forma de calcular el ángulo, porque aquí, acuérdense que podemos hacer un triángulo. Entonces voy a hacer el triángulo, más o menos porque nos tiene que quedar aquí. Bueno, puedo dibujar perpendicular, pero aquí lo voy a hacer aproximado. Dejen, muevo este. Voy a crear hay un ángulo perpendicular. Esta no, esta es la de arriba. Este es para medir. Quiero ver qué ángulo quedó. Y ahí veo que no está bien el triángulo, ¿sí? Que es lo que habíamos hecho para que nos quede. Ahí tengo que más o menos llevar a 90. Cuando quede cuadradito, que no le voy a atinar, pero déjenme acerco más. Ahí está, ¿sí? Y ahí está bien dibujado el triángulo, porque es un triángulo rectángulo, ¿sí? Si no les aparece así, es que no está bien el dibujo, ¿sí? Entonces, esto nada más fue para verificar que esté bien el dibujo del triángulo, ¿ok? Ahora, si se acuerdan, vamos a verificar que son 60 grados. Es con la tangente inversa del cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Sí se acuerdan? Es para el triángulo. Y estamos en el primer cuadrante, entonces también hay otras dos fórmulas para calcular el ángulo. ¿Sí? Este fue el dato, esta es la fórmula, la función de números complejos. Ahí vamos a agregar otra columna más de cómo calcularlo con la función de triángulo. Aquí sería el ángulo con la tangente inversa. ¿Sí? Entonces, con la tangente inversa, ¿cómo se calcula? Para el primer cuadrante nada más es aquí la función. Creo que se me fue la conexión. ¿Sí se me escuchan? O algo. Eh, Sí, nada más que aquí el Google Hojas se desconectó. Es que se está guardando. Y no me deja escribir por mientras. Entonces esperemos un poquitito. Déjenlo, vuelvo a abrir. Cierro esto. No se quiere cargar. ¿Sí? ¿Se volvió a conectar o qué pasó? ya no sale su pantalla, profe. Vuelvo a compartir. Espérenme.
Dejen, voy acá, creo que ya está. Dejen, voy a la pestaña. Aquí tienen todo lo desde la primera clase y del grupo también de las 10 AM, ¿sí? Entonces aquí estábamos y no se grabó. Entonces vamos a agregar una columna más donde voy a poner esto de la tangente inversa. Es el ángulo con la tangente inversa, ¿sí? Entonces es lo mismo que usábamos en GeoGebra que les decía. Nomás aquí la función es a tan y se pone la parte del cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿sí? Y aquí pueden ver que nos da lo mismo que es pi sobre 3. Siempre nos va a dar en radianes, ¿sí? Y cualquiera de estos los podemos convertir a grados, ¿sí? Entonces, con uno que ustedes conviertan a grados es suficiente, ¿sí? Y hay otra función todavía más, porque esta hay que tener cuidado. Siempre hay que poner valor absoluto, aunque sea el primer cuadrante, no importa. Valor absoluto, ¿sí? Ya lo mismo. Pero hay otra función. Ahorita vamos a ver para qué sirve, ¿sí? Que es atan 2. Maestro, ¿y son necesarias todas? Depende, es que depende, algunas les van a usar más en mecánica, otros en electrónica, y depende en qué cuadrante estén. Todas las deben de saber. Este es más bien, si la van a usar en una calculadora. Este es más bien para lenguajes o para ya directamente en programas de electrónica y mecánica, porque es muy común que exista esta función atan 2. La del argumento, es solo para números complejos. Entonces, es que le estoy poniendo todas las posibles funciones que les puedan servir para su carrera. Todas relacionadas con vectores y con números complejos, porque esto lo vamos a usar otra vez en la cuarta unidad. Se va a repetir, entonces para no repetirlo, ya lo vemos ahorita. Entonces, aquí con atan 2 es otra función también para calcular un ángulo, pero se usa de forma diferente. Es un algoritmo que evita que tengamos que recordar las fórmulas, las 4 fórmulas de los cuadrantes, ¿sí? Solamente me dice, pon la parte real, punto y coma, la parte imaginaria, o el eje X y el eje Y, ¿no? Esto es para números complejos o el plano XY, ¿sí? Lo pueden usar en fuerzas, en vectores, donde sea, ¿sí? Entonces voy a poner la parte real, punto y coma, la parte imaginaria, ¿sí? Aquí no van divisiones, no va ninguna operación. Pide los datos del vector, ¿sí? Y nos da exactamente lo mismo, ¿sí? En los 4, o sea, hay 4 opciones que ustedes tienen aquí que deben de ustedes saber calcular Maestro, el ángulo de un vector. Igual la magnitud, sí. el del Antanin, ¿qué datos se seleccionan? También el valor real. X y Y, el real y el imaginario. Ah, ok. Pero en valor absoluto. Sí, nada más que aquí en la tangente inversa, si se pone el valor, siempre debemos de poner valor absoluto y va la división cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces siempre va la imaginaria sobre la real con valor absoluto, ¿sí? En atan 2 no, aquí nada más va parte real con parte imaginaria, con su signo, como estén aquí, no importa, ¿sí? Este algoritmo identifica en qué cuadrante están, qué signos tienen y calcula una de las 4 fórmulas o casos especiales, ¿sí? Ahorita vamos a ver con otro número complejo que no esté en el primer cuadrante. En este caso está en el primer cuadrante, por eso está muy sencillo, ¿sí? Pero el de ahorita, es el del otro, ¿sí? Está muy sencillo, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos, creo que casi todo lo de un solo número complejo. Todo el análisis en polares y en cartesiano. Vamos a hacer otro para que le entiendan mejor al ejercicio. Voy a revisar las notas. Vamos a seleccionar un número complejo que no esté en el primer cuadrante.
Maestro, ¿y si no está en el primer Sí. cuadrante, está en el tercero, cambia la fórmula o sigue siendo la misma? Sí, cambia la fórmula, pero nada más la de la tangente inversa, porque se acuerdan, había 4 fórmulas, una con 180, con suma, con resta y una con 360. Ujú. Entonces vamos a ver uno de estos, como este. ¿Sí? Este número no está en el primer cuadrante. Aquí están los cálculos, la magnitud, el ángulo, si ven aquí, está en el cuarto cuadrante, se va a usar esta fórmula. Entonces vamos a hacer este problema. ¿Sí? Aquí ya está el resultado en grados, en radianes y la representación de hoy. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo así, vamos a tomar los datos al revés. Ahora es 4 menos 2. ¿Sí? Ahora aquí me están dando los datos acá. Me están dando la parte real. Dejen, acorto más las columnas para que alcancemos a ver todo. Entonces esto fue con la hipotenusa. Ahorita lo acortamos un poco. Un poco. Acortamos. Más o menos. Y para que se vean todos los datos, los voy a acortar un poquito más. Ahí está. ¿Sí? Entonces, el segundo problema que estamos haciendo, nos dicen que es 4 y menos 2. 4 y menos 2. Estas son las coordenadas. Aquí no las calculé. Estos fueron datos. Entonces voy a calcular el complejo con el mismo comando. ¿Sí? Ahí está, 4 y menos 2. Ahora, de aquí quiero calcular la forma polar. Entonces, ¿cómo se calcula la forma polar? Aquí sería con la hipotenusa, sería, aquí está ya la fórmula, raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, ¿sí? Porque lo calculamos arriba, ahí está, 4.47, que es lo que está calculado aquí. Es la raíz cuadrada de los componentes al cuadrado, ¿sí? Se pierden los signos. Como están al cuadrado, aquí no es necesario usarlo. 16, 4, 20, raíz de 20, 4.47. ¿Sí? O lo pueden escribir así, si quieren. Pero esto, aquí en Excel, aquí está la magnitud. Ahora también podemos usar esta función IMAPS del número complejo. Ahí ya no lo sugiere. Yo la selecciono y me da lo mismo. ¿Sí? Tenemos estas dos formas para calcular la magnitud. Este era dato. Ahora, para el ángulo tenemos todas estas formas. ¿Sí? Vamos a hacerla aquí. Esto es con IMArgument. IMArgument igual necesito el número complejo. Aquí me lo sugiere. Está en K3 el número complejo. Ahí está el ángulo, pero no lo da negativo. Quiere decir que como está en el cuarto cuadrante, la mejor forma de representarlo es negativo, con este comando. ¿Sí? Ahorita vemos. Vamos a dibujarlo aquí en GeoGebra. Déjenlo por esto. Ahora el vector, como estos son números enteros, no necesito poner el círculo ni el ángulo, entonces es más fácil así. 4 y menos 2. 4 y menos 2. Ahí está el número completo. ¿Sí? Voy a dibujar el vector. Entonces, el ángulo con respecto al eje real se mide con respecto a esta línea. ¿Se acuerdan? Con respecto al eje real positivo. Entonces, el ángulo se mide así. Déjenlo, medimos aquí ya de una vez. Se le trabó, profe, creo. Profe, no se escucha. Ah, no. Está silenciado, creo. Sí, no sé. Pues el micrófono, ¿sí me escuchan ya? No, es que como Ok. que se le fue la conexión, porque se quedó Oh, congelada la ya. pantalla y su voz. Sí, ya. Sí, ahorita está mal la conexión, no sé por qué. Bueno, este,
Bueno, esto sí me escucharon que era negativo. Y por eso aquí en el GeoGebra podemos ver que está en el cuarto cuadrante y el ángulo medido en el sentido de las manecillas del reloj realmente es 333, pero se puede medir en el sentido horario o antihorario. Si lo mido así es negativo, si lo mido así es positivo. Aquí con el comando de ImArgument nos da negativo, ¿sí? Ahorita vamos a ver qué diferencia hay con los demás. Entonces, para calcularlo con la tangente inversa, hay otra fórmula que les decía, como está en el cuarto cuadrante, hay que usar esta fórmula, pero en radianes, porque estamos en Excel. Entonces, 360 grados en radianes es 2pi. Entonces, aquí voy a poner 2 por pi con paréntesis y luego menos la tangente inversa, que es a tan, es nada más la inversa, todavía no a tan 2. Y luego aquí voy a poner la parte imaginaria con valor absoluto, la parte imaginaria sobre la parte real, pero en valor absoluto, y cierro los paréntesis, ¿sí? Y ahí me da el ángulo, ¿sí? Me da 5.81. Estos dos, si los sumo en valor absoluto, me debe dar 2pi, ¿sí? Ahorita lo verificamos. Pero aquí, lo que deben de ver es que se tiene que poner el valor absoluto del cateto opuesto y el cateto adyacente, ¿sí? Si ven aquí no le puse -2, ¿sí? Se ponen positivos. Entonces, aquí fue hecho en radianes. Y ahora, con la función atan2, nada más pongo la parte real, punto y coma, la parte imaginaria. ¿Sí? Aquí ya está sugerido. Y ahora esta función me da el resultado negativo. Entonces, cada una de las formas que lo calculen les va a dar ángulos equivalentes. No quiere decir que estos resultados estén mal. Todos están bien, nada más que uno, este está medido en el sentido antihorario y estos en el sentido horario. Son equivalentes, son lo mismo. Entonces, este fue el dato, entonces este no lo vamos a usar. Ahora voy a convertir a grados, degrees. Cualquiera, bueno, voy a checar los dos para que vean. Este ángulo me dice que es 26 grados. ¿Sí? Y ahora vamos a ver qué es este ángulo. En vez de ese de 3, voy a poner este. Y aquí sí me da 333. Entonces, quiere decir que este decía que era 26. Debe ser el ángulo interno del triángulo. Entonces voy a medirlo aquí. Ahí está. ¿Sí? Entonces, podemos ver que midiéndolo en el sentido horario son 26. ¿Sí? Pero en mecánica, física, electrónica y mecánica y matemáticas se usa negativo, ¿sí? Lo tenemos que representar negativo. Entonces, este sería negativo y este positivo, 333, ¿sí? Por eso si yo le cambio aquí a D3, que es nos da -26. O sea, maestro, se puede ¿Sí? decir que como está en el cuarto cuadrante es negativo porque representa a toda, ¿cómo se dice? A todo el plano. Casi todas las circunferencias, sí, Sí. pero podemos Y usar los dos ángulos, ajá, cualquiera de los dos, nada más que esté positivo y este negativo. negativo. ¿Sí? Y los negativos se usan más en el cuarto cuadrante, pero puedo ponerle también el primer cuadrante, pero no se usan, porque medir el ángulo negativo desde aquí hasta acá es mucho. ¿Sí? Entonces ya eso lo van a ir viendo durante la carrera, cómo se les hace más práctico, pero aquí pueden ver que son equivalentes, son el mismo ángulo, -26 y 333 son el mismo ángulo. ¿Sí? No son, o sea, si yo saco el coseno y el seno de estos dos, dan exactamente lo mismo. ¿Sí? En grados o radianes. Lo pueden checar, lo vamos a checar en la calculadora, déjense los muestro. Se los comparto la calculadora. Ya nomás para que vean que si pongo, bueno, aquí lo voy a ver si lo puedo, control C, en la calculadora control D, ahí está. Ah, pero salió con,
Bueno, lo tengo que, bueno, es que aquí la coma no la reconoce, entonces 2, 4, 6, 8, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 26, ahí está. Este es el ángulo, ¿sí? Ahora lo voy a sacar, lo voy a guardar en la memoria para evitar, no, sí. A ver, ahí. Coseno da .89, ¿sí? Este, ¿sí? Y ahora el otro era 33, no sé cuánto, ¿sí? Era, bueno, lo puedo sacar de aquí mismo, miren, de aquí le voy a sumar 360, que es 333. Yo voy a calcular igual coseno, .89, da lo mismo, ¿sí? Porque es exactamente el mismo triángulo. O sea, gráficamente es el mismo triángulo. Por eso el coseno de 333 y el coseno de menos 26 es exactamente el mismo, la misma base del triángulo. Y el seno es la misma altura del triángulo, ¿sí? Entonces, si yo calculo de el seno, me da la altura del triángulo. Bueno, multiplicado por 5, ¿sí? Por la magnitud. Pero esta es la componente del seno, ¿sí? Y esto sería igual si a este le sumo 360 y le calculo seno, me da igual, si esto lo multiplico por 5, me da igual 2.23. No, la magnitud no era 5. ¿Cuánto es la magnitud? 4.47, ¿sí? Y ya eso nos daría las coordenadas, ¿sí? Entonces, aquí hay muchos más ejemplos que vamos a ir viendo, que ustedes pueden ir practicando. Todos están hechos paso a paso para que los vean y los practiquen con todas las fórmulas, los practiquen con Google Hojas, con su calculadora, ¿sí? Y están en todos los formatos, ¿sí? Para que los vayan aprendiendo. Aquí hay más ejercicios que pueden ir practicando. Después vamos a hacer sumas con estas representaciones, multiplicaciones y divisiones.